Esta reunión ¿A qué va a ser igual? A la es foto.
Buenos días, por favor me escriben ahí en el chat el nombre y el código, por favor, y el grupo. Por favor, habiliten las camaritas un momentico.
Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo les fue en el parcial? ¿Cómo creen que les fue? Bien, ¿Y por qué creen que les fue bien? ¿A razón de qué? porque estudiamos, Regular. echamos. No sé. Tengo Regular, dudas. ingeniero, regular. ¿Ya los calificó? ¿Nos fue muy mal? Pues muy mal. Mal, solamente. Muy mal tampoco. Uy, O sea que, pero era solo 2 puntos. ¿Mal es que perdimos uno o qué? No, mentiras, todavía falta. No sé. ¿Y cómo le fue con el trabajo que tenían que entregar hoy? Bien, bien, ya ha sido Excelente. ingeniero. No. bien. Aprendimos mucho. Póngale cuidado, hay una cosa en general y eso sí es lo que aparte de este trabajo. Primero, está bien que el ingeniero civil le guste trabajar bajo presión y toda la vaina, pero por más, o sea, había gente hoy preguntándome qué era lo que tenían que hacer en ese trabajo y realmente fue hace 8 días que los coloqué. Sobre eso, y eso que empiecen a buscar, y, ay, Dios mío, no encuentro nada. ¿Cómo no van a encontrar nada? Eso sí les toca ponerse más atentos a ver qué es lo que buscan y generar, digamos, más específicamente el direccionamiento de ese proceso investigativo. Lo otro pues era una bobada, porque pues se supone que entrar a ese tipo de plataforma es muy fácil. Aparte de eso, ustedes tuvieron la capacitación y tenían los videos y demás de esa vaina. Ya a partir de hoy iniciamos un nuevo tema, ¿sí? Son los temas que vamos a desarrollar precisamente en este último corte, que específicamente lo que tiene que ver con los esfuerzos efectivos, tanto los normales como los cortantes, ¿sí? ¿Y qué es eso? Es precisamente todo eso que hemos aprendido hasta el momento, cómo o para qué es que realmente nos sirve a la hora de saber si un suelo es bueno o malo para lo que sea que vamos a construir. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? Aprendimos sobre su granulometría, sobre sus estados de consistencia. Con esa vaina identificamos el suelo, es decir, aprendimos a clasificarlos. Luego de eso, aprendimos a hacer las relaciones gravimétricas y volumétricas porque necesitamos saber los gamas o los pesos unitarios o pesos específicos en general de esos estratos de suelos, adicional de otro poco de propiedades que nos iban saliendo ahí. Luego aprendimos también todo el vínculo que tiene intrínseco el agua precisamente con ese suelo y que puede generar ciertas cosas. Ok, hasta ahí estaban como temas, aunque concatenados, pero como uno muy aparte del otro. En esto que vamos a ver obligatoriamente es donde todo lo que vimos en el semestre se mezcla y se resume. ¿Para qué? Para poder desarrollar específicamente ciertos cálculos. En estos temas ya es bien de cálculo y estos temas en general son, digamos, base primordial para los que logren algún día o este semestre aprobar esta asignatura y lleguen a suelos 2. Eso allá se da por hecho de que ustedes dominan esa parte. Es decir, es un proceso previo a lo que van a aprender allá. ¿Qué es lo que van a aprender allá? Obligatoriamente a diseñar. Entonces, bajo ciertas condiciones, ¿qué tipo de cimentaciones o qué tipo de estabilizaciones de terrenos hay que hacer bajo ciertas características? ¿Cuáles características? Todo esto lo que aprendimos en suelos 1 y dependiendo de los esfuerzos que se presenten, los que estamos aprendiendo y algunos adicionales que van a ver en el siguiente curso, determinarán ciertos parámetros para saber cuáles son las cimentaciones que se deben utilizar o qué tipo de reforzamientos o estabilizaciones para taludes y demás. ¿En esto qué tiene que ver?
Pues son unas formulitas, vamos a entender una base teórica de esto, son unas fórmulas relativamente muy fáciles. También vamos a hacer unos grafiquitos, ¿sí? También son muy sencillos, pero todo lo otro que hemos visto está ya inmerso en esto. Es decir, hay fórmulas que intervienen estados de consistencia, hay fórmulas que intervienen granulometría, hay cuestiones que tienen que ver precisamente con el agua en el suelo. Entonces, todos esos temas nos llevan específicamente a esto. Y en general, la cuestión de esfuerzos, para que lo tengamos en cuenta en materia de mecánica de suelos, cuando hablemos de esfuerzos o presiones, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Esfuerzo o presión para nosotros, en mecánica de suelos específicamente, es exactamente igual. Es decir, por favor, me recuerdan de ese vasto conocimiento que tienen de física y demás. ¿A qué es igual una presión en general? La fórmula matemática de presión. Una fuerza ejercida sobre un área. Una Ingeniero. fuerza ejercida sobre un área. Ok. Resulta que en materia de presiones o esfuerzos, los esfuerzos específicamente, nosotros vamos en este momento, aquí dentro de ese curso, a aprender dos específicamente. Los que tienen que ver con los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Entonces ya vamos a ver sobre eso específicamente. Entonces, nuestro tema en general, presiones intersticiales. Ahí de entradita, ¿qué entienden ustedes con la palabra intersticial? Con esa palabrita. Ni idea, ingeniero. ¿Cómo? ¿Alguna vez habían escuchado la palabra intersticial? No, ingeniero. Bueno, eso intersticial viene de intersticios. Y los intersticios son, digamos, espacios muy pequeños que se encuentran en algo. En este caso en particular, en los suelos. Y ya sabemos para nosotros lo importante que es saber toda la cuestión que tiene que ver con esos espacios, ya denominados vacíos o poros, porque en ellos o contiene aire o contiene agua, solamente mirándolo desde el punto de vista de mecánica de suelos. Entonces, por favor, hay quien tenga el micrófono abierto. Entonces, estábamos hablando de que, recordando eso que era presión o esfuerzo, que para nosotros es lo mismo. Y en generar una presión, alguien dijo ahí que era una fuerza, ¿sí? Fuerza entre un área. Pero ojo, de esas dos, nosotros tenemos precisamente dos tipos específicamente. Una que tiene que ver con los esfuerzos normales y otra que tiene que ver con los esfuerzos cortantes. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que tenga que ver con esfuerzos normales, vamos a denominar con la letra sigma.
Entonces, todo lo que vamos a ver acá, de aquí en adelante, presión o esfuerzo, para nosotros en mecánica de suelo es lo mismo. Pero dentro de esos vamos a hacer énfasis en este momento específicamente a dos. Lo que tiene que ver con los esfuerzos normales y con los esfuerzos tangenciales o cortantes. Tangenciales o cortantes. Los esfuerzos normales siempre los denominaremos de aquí en adelante con la letra griega sigma. Y los esfuerzos cortantes con la letra griega tau. ¿Qué pasa con esto? Resulta y acontece que en estos casos en particular, cuando ustedes les hablan de normal, un esfuerzo normal o una fuerza normal, ¿qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes con eso? En el momento ya en física ya tuvieron que haber visto, pero lejos, fuerzas normales o incluso en cálculo cuando hablan de algo que es normal. Que en materia de esfuerzos, cargas o demás, cuando les dicen que son normales, ¿qué es lo que entienden ustedes? Perpendicular al área. ¿Esto qué, ingeniero? Está perpendicular a la superficie. Correcto, perpendicular. Pero ojo, la fuerza aplicada perpendicular ¿a quién? Al área de contacto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en el caso específico de los esfuerzos normales, la fuerza estará aplicada, supongamos un plano contenido dentro de los ejes X, Y, Z, ¿sí? Como sea que los quieran colocar, y simplemente es una fuerza aplicada perpendicularmente, supongan que esto es que forma 90 grados, esa fuerza contra el plano, eso es lo que significa normal. Esa es la fuerza que vamos a trabajar respecto de los esfuerzos normales. Es decir, que siempre en materia de esfuerzos normales, es decir, en sigma, obligatoriamente vamos a trabajar las fuerzas que son perpendiculares a ese plano o a esa área que estamos trabajando. Y en materia de esfuerzos cortantes, también sigue siendo una fuerza sobre una área, pero resulta y acontece que el cortante o esfuerzo tangencial, realmente esa área, aquí ahora la fuerza no está aplicada perpendicularmente, sino paralela, ¿sí? Paralela a esa área de contacto. Entonces ahí vemos las dos clases de fuerzas. Cualquiera de ellas aplicadas en un área me generan un esfuerzo, pero para el caso, llamémoslo una fuerza Q, que sea paralela al plano, lo que puedo determinar es un esfuerzo cortante si conozco las dimensiones de esa área. Y en el caso particular, la fuerza F, si está perpendicular al área, pues también puedo hallar un esfuerzo, solo que ahora va a ser un esfuerzo normal. ¿Por qué?
porque la fuerza es aplicada perpendicular a esa área de contacto. Entonces, si conozco de nuevo, ya sé que la fuerza F es perpendicular a ese plano y conozco las dimensiones del área, pues perfectamente también puedo hallar este tipo de esfuerzo. Por ahora, por el momento, para entender mejor lo que son los esfuerzos cortantes más adelantico, es decir, es de los últimos temas que vamos a estar viendo, primero nos vamos a concentrar bastante en lo que tiene que ver con los esfuerzos efectivos o presiones efectivas, ¿sí? Para ellos específicamente vamos a trabajar muchísimo, son los esfuerzos normales. Entonces, para poder llegar a eso, vamos a considerar un elemento de volumen infinitesimal. Infinitesimal significa que es pero archi recontra ultra mega super pequeñito, ¿sí? Algo muy muy pequeñito. Dentro de una masa de suelo por debajo del nivel freático. Ah, mira, o sea que aquí de entrada, para poder generar esa demostración de donde nos salen las formulitas que vamos a estar trabajando respecto de las presiones efectivas o esfuerzos efectivos, vamos a tener de entrada que tener en cuenta un nivel freático en el suelo. Qué interesante, o sea que sí era importante saber esos temas respecto de las formas como encontramos el agua en el suelo y el tipo de relación que se mantiene entre ellos. Entonces, resulta y acontece que el agua que está en su interior está soportando, en su interior. ¿Cuál interior? El interior precisamente ese volumen infinitesimal. El agua que está en su interior está soportando una presión debida a su propio peso llamada presión hidrostática, igual al producto del peso unitario del líquido, que para el caso es el agua, por la profundidad del elemento respecto del nivel freático. Ahorita lo vemos en el grafiquito para entender mejor todo eso. Al mismo tiempo, en la superficie del terreno, a causa del peso propio del suelo, existe una presión transmitida grano a grano. Ojo, esto tiene un poquito que ver con esas fases que veíamos en los suelos. ¿Y qué sacamos en general de conclusiones? Que no importaba las condiciones de humedad o de qué contenían los vacíos, la parte sólida siempre se iba a presentar. Ah, bueno, ese mismo, digamos, más o menos ese mismo concepto es lo que estamos tratando aquí. Es decir, siempre nos vamos a encontrar una parte sólida en general. Y ojo, esa parte sólida es la que para mí, en general, me va a identificar qué tanto puede o no resistir ese suelo, algo que le vaya a montar encima. O simplemente ese peso propio de esos estratos de suelo que están por encima de él.
Entonces, ¿qué nos decía ahí? Que nos imagináramos un elemento de volumen infinitesimal. Entonces, hagamos de cuenta que ese volumen es este precisamente, un volumen que lo estamos viendo con un súper ultra microscopio. Ajá. ¿Y que qué? Ah, bueno, que lo consideráramos en unos estratos de suelo, pero ojo, que por debajo de un nivel freático. Muy bien. Vamos a ver específicamente esa zona, lo que tiene que ver con esa vista en planta de ese elemento. Es decir, lo que corresponde a esa área. Recordemos igual, un volumen es simplemente un área por una profundidad. Entonces nos vamos a dedicar específicamente ahorita a mirar esa área, es decir, de ese elemento muy microscópico, infinitesimal, que es un volumen específicamente, vamos a concentrarnos mientras tanto en lo que tiene que ver con esa área vista en planta.
Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Ah, bueno, si sabemos que esto es un suelo, obligatoriamente sabemos de que allí también hay una parte sólida, por muy pequeño que sea, hay una parte sólida y una parte en general, entre esa parte muy sólida, por donde tiene que haber algo de agua. Normalmente lo que tendrá que ver con la parte de los vacíos, los intersticios, es decir, esos espacios muy pequeñitos. ¿Y por qué vamos a ver que si hay agua? Pues porque está precisamente debajo de un nivel freático, y todo lo que esté por debajo de un nivel freático pues está saturado, es decir, se encontrará como